Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué emoción! ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que estén listos para una dosis extra de noticias del mundo del espectáculo porque, créanme, hoy tenemos un plato fuerte. Prepárense para sentarse porque lo que les voy a contar es de infarto. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí, por ser parte de esta gran familia, por sus likes, sus comentarios y por ser los mejores. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Aquí estamos para mantenerte al tanto de todo lo que necesitas saber, y más. Y ahora, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Recuerdan el titular? 03 de agosto de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Dios mío. Solo con leerlo, ya me tiemblan las manos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan como campanas en los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Dos actores turcos que nos enamoraron, que nos hicieron vibrar con su química, su talento y su conexión en la serie Love is in the Air. Su romance, aunque fuera de la pantalla no fuera tan duradero como muchos deseábamos, dejó una huella imborrable. Y ahora, la bomba ha explotado. Prepárense porque esto es grande. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha desatado esta tormenta de emociones? Bueno, todo comenzó con un tuit. Sí, amigos, un simple tuit, pero con un poder explosivo. Fue publicado por un periodista turco de renombre, un nombre que todos en la industria del entretenimiento respetan, conocido por tener fuentes confiables, contactos privilegiados y, sobre todo, por no tirar la toalla hasta conseguir la verdad. Este tuit, que se ha viralizado a una velocidad increíble, decía algo así como: fuentes cercanas confirman, Hande Erçel y Kerem Bürsin, de nuevo juntos. ¡Boom! Imagínense la reacción. Las redes sociales literalmente explotaron. Hashtags como #Hande Kerem Forever, #Kerem Hande Regreso, #Amor Verdadero, volvieron a ser tendencia mundial, y con muchísima fuerza. El fervor de los fans, la euforia, las expectativas, todo se multiplicó como una reacción en cadena. Los foros de discusión, las páginas de fans, los comentarios en Instagram y TikTok, todo fue un hervidero de especulaciones, análisis y debates apasionados. Los fans, como detectives expertos, comenzaron a diseccionar cada foto, cada gesto, cada like, buscando pistas, buscando señales, buscando la confirmación definitiva. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo un rumor? ¿Una estrategia de marketing para generar publicidad? ¿O realmente Hande y Kerem han decidido darle otra oportunidad al amor? Bueno, para ser honestos, la información es escasa, y hay que tomarla con pinzas como siempre. El periodista en su tuit original no dio más detalles, dejándonos a todos con la intriga y la ansiedad. La noticia fue concisa, directa y explosiva. Sin embargo, la noticia fue replicada por varios medios de comunicación turcos, algunos con cierta cautela, otros con más entusiasmo. Algunos citaron fuentes anónimas que, según ellos, habían visto a la pareja junta en varias ocasiones en los últimos meses. Otros, más arriesgados, hablaron de testigos presenciales, que afirmaban haberlos visto compartiendo momentos románticos, cenas íntimas y escapadas secretas. Según estas fuentes, Hande y Kerem han estado pasando tiempo juntos de forma discreta. Se habla de visitas a lugares románticos, de paseos tomados de la mano, de compartir cenas íntimas en restaurantes exclusivos. Se dice que han estado comportándose, bueno, como dos personas que se gustan mucho, que se atraen, que se extrañan. ¡Ay, el amor! Es tan impredecible, tan mágico y a veces tan cíclico, ¿verdad? Recordemos que después de su ruptura, tanto Hande como Kerem rehicieron sus vidas sentimentalmente. Hande estuvo saliendo con un empresario turco, un hombre exitoso y discreto. Kerem también tuvo sus romances, algunos más mediáticos que otros. Pero como vemos, el destino es caprichoso, y parece que el amor entre ellos, de alguna manera, todavía perdura, renace, se fortalece. Ahora, ¿por qué esto es tan impactante? ¿Por qué esta noticia ha generado tanta expectación y emoción? Vamos a analizarlo a fondo. Primero porque, como les decía, su romance fuera de la pantalla, después de la serie, no duró mucho. Su ruptura fue muy mediática, seguida de cerca por la prensa, y por lo que se sabe, no fue exactamente amistosa.
Había rumores de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presiones mediáticas excesivas. En fin, cosas que a veces pasan en las relaciones, especialmente cuando la fama y el éxito están involucrados. Por eso la idea de una reconciliación, después de todo lo ocurrido, es sorprendente, audaz y muy esperanzadora. Segundo, porque Hande y Kerem son dos de los actores turcos más queridos y exitosos del momento. Hande con su belleza natural, su talento innato, su carisma y su personalidad encantadora, ha conquistado a millones de fans alrededor del mundo. Su trabajo en Love is in the Air la catapultó a la fama internacional, y desde entonces ha seguido cosechando éxitos, protagonizando nuevas series y trabajando con marcas de renombre mundial. Kerem, con su carisma arrollador, su físico impresionante y su profesionalismo intachable, es uno de los galanes más codiciados de Turquía y del mundo. Su talento como actor, su capacidad para meterse en la piel de sus personajes y su versatilidad lo han convertido en un ícono de la televisión turca y en un referente para muchos jóvenes actores. Verlos juntos de nuevo para muchos es como un sueño hecho realidad, un cuento de hadas que podría tener un final feliz. Tercero, porque esto podría significar el regreso de una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Love is in the Air fue un éxito rotundo, un fenómeno de masas, no solo en Turquía, sino en países de todo el mundo. La química entre Hande y Kerem era innegable, palpable, electrizante. Su historia de amor, llena de altibajos, de momentos románticos, de desafíos, de alegrías y tristezas, conquistó los corazones de todos los que la veían. La serie se convirtió en un fenómeno social, generando un fandom apasionado y leal. Si realmente están juntos, ¿podríamos esperar una colaboración profesional en el futuro? ¿Un nuevo proyecto juntos? ¿Una secuela de Love is in the Air? ¿Un nuevo drama romántico con ellos como protagonistas? ¿Quién sabe? Las posibilidades son infinitas y la emoción es máxima. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que esto tiene en el mundo del entretenimiento. La noticia ha generado una gran expectación, y todos los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, están pendientes de cualquier novedad. Los canales de televisión, las revistas del corazón, los portales de noticias, las redes sociales, todos están siguiendo de cerca cada movimiento, cada gesto, cada publicación. Las redes sociales arden literalmente con hashtags, teorías, especulaciones y comentarios. Los fans no paran de analizar fotos, de buscar pistas ocultas, de debatir sobre las posibilidades, de soñar con un futuro feliz para Hande y Kerem. Es una locura. Una locura hermosa, una locura que nos recuerda el poder del amor, la magia del romance y la fuerza de la esperanza. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo la situación. ¿Qué es lo que sabemos con certeza? Prácticamente nada. Solo el tuit del periodista, las especulaciones de los medios y la ilusión desbordante de los fans. No hay fotos comprometedoras, no hay declaraciones oficiales, no hay confirmaciones directas de ninguna de las partes. Pero, ¿y si es verdad? ¿Y si Hande y Kerem están realmente juntos de nuevo? ¿Qué implicaciones tendría esto? En primer lugar, como ya mencioné, reactivaría el interés en sus carreras profesionales. Los productores estarían locos por contar con ellos en nuevos proyectos, los guionistas se pelearían por escribir guiones para ellos, y las marcas querrían asociarlos en campañas publicitarias. Su popularidad se dispararía aún más, y su valor como artista se incrementaría exponencialmente. Las ofertas lloverían, los proyectos se multiplicarían, y el futuro profesional de Hande y Kerem sería, si cabe, aún más brillante. En segundo lugar, nos daría una lección de vida. Nos demostraría que a veces las segundas oportunidades existen, que el amor puede sobrevivir a las adversidades, que las heridas pueden sanar, y que los finales felices son posibles. Nos enseñaría que el amor con perseverancia, compromiso y una buena dosis de esperanza, puede vencer cualquier obstáculo. Nos inspiraría a creer en el poder de los sentimientos, a no rendirnos ante las dificultades y a luchar por lo que realmente importa. ¿No es eso algo hermoso? ¿No es eso algo que necesitamos, especialmente en estos tiempos turbulentos? En tercer lugar, nos recordaría la importancia de la privacidad. Hande y Kerem son dos personas públicas, dos celebridades, dos figuras muy conocidas, pero también tienen derecho a su intimidad, a su espacio personal, a vivir su amor sin la presión mediática constante.
Si realmente están juntos, esperemos que puedan vivir su relación con tranquilidad, sin la constante persecución de los paparazzi, sin la necesidad de dar explicaciones a nadie, sin la invasión de su vida privada. Deseémosles felicidad y respetemos su decisión de llevar su relación como mejor les parezca. Pero, ¿qué opinan ustedes? Quiero saberlo. ¿Creen que esta noticia es cierta? ¿Les gustaría que Andy y Kerem estuvieran juntos de nuevo? ¿Qué esperan que pase en el futuro? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Compartamos nuestras emociones, nuestras expectativas, nuestros deseos. Esta es la mejor parte de ser fans. La comunidad, el apoyo, la pasión compartida. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Bueno, estar atentos a las redes sociales. Seguir a los medios de comunicación que cubren el mundo del entretenimiento turco y esperar pacientemente cualquier novedad. No nos dejemos llevar por rumores infundados, pero tampoco perdamos la esperanza. El amor es impredecible y a veces, las mejores historias son las que menos esperamos. Mantengamos la fe, la ilusión y la esperanza. En estos momentos, la cautela es importante, pero la emoción es inevitable. Recordemos que aunque nos encanten las historias de amor y los finales felices, la vida real es mucho más compleja. La felicidad no siempre es lineal, y las relaciones pueden tener sus altibajos. Pero si Andy y Kerem están realmente juntos, les deseamos lo mejor. Merecen ser felices y merecen encontrar el amor y la paz en sus vidas. Quiero recordarles que el amor es un sentimiento que debe ser celebrado, independientemente de la identidad, orientación sexual, o cualquier otra característica individual. El amor es un derecho y todos merecen ser amados y ser felices. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto cultural que Andy y Kerem han tenido. Han representado a Turquía en el mundo, han mostrado la belleza y el talento de su país, y han inspirado a millones de personas con su trabajo y su ejemplo. Su historia de amor, tanto en la ficción como en la vida real, ha resonado en todo el mundo, creando una conexión emocional entre ellos y sus fans. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya dado algo en que pensar. Recuerden, la información es poder, y estar al día con las noticias del mundo del espectáculo es siempre divertido, especialmente cuando hay sorpresas como esta. Muchas gracias por ver este vídeo. Realmente aprecio su tiempo, su apoyo y su entusiasmo. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos, y por supuesto, darle un gran me gusta si les gustó. Me encanta leer sus comentarios, sus teorías y sus opiniones. Son lo mejor. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido emocionante preparado para ustedes. No se lo pueden perder. Hasta la próxima. Chao, chao. Y que viva el amor. Hasta la próxima actualización. Adiós. Nos vemos.